Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, espero se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a hablar del comercio exterior. Un elemento básico tanto de los elementos macroeconómicos como microeconómicos que tienen una relevancia y que tienen una importancia prácticamente en todas las áreas de la economía y que forzosamente necesitamos conocer, identificar y darle su nivel de importancia para poder determinar por qué el comercio exterior hoy en día es uno de los elementos más importantes de cualquier país y de cualquier economía del mundo. Por lo tanto, vamos a hacer un recorrido respecto de los elementos más importantes y de los elementos que más se relacionan o se vinculan con la parte administrativa o con el trabajo del administrador. Porque finalmente ese es lo que buscamos, que haya un vínculo entre el tema que estamos estudiando y la carrera que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Entonces, sí buscamos que el comercio exterior se vincule con la parte administrativa para que ustedes vean e identifiquen cuáles serán las áreas que deben de tocar, que deben de llevar y que deben considerar cuando decidan pues algún proyecto de productos en el exterior o decidan traer productos de otros países. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que tenemos que establecer es una definición técnica, la cual nos indica que el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. En la actualidad, bueno, prácticamente el comercio es un elemento mundial donde los países, bueno, ya han desaparecido porque son más la parte de los bloques económicos. Por lo tanto, sí debemos considerar que el comercio es un elemento que ha sufrido una variación en su nombre, que es el comercio global o el intercambio global de mercancías. Por lo tanto, en cualquiera de las tres definiciones se entiende claramente que el comercio es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Hoy también tenemos los bloques económicos donde a lo mejor, como en el caso de México, Canadá y Estados Unidos, son tres países o en su caso con toda América Latina, porque también México tiene diferentes tratados comerciales con estas naciones. Entonces, en esencia, el comercio exterior es el intercambio que nosotros realizamos entre una nación y otra para poder satisfacer de productos a la sociedad que cada vez consume más. Y evidentemente esto tiene implicaciones desde el punto de vista económico porque habrá sectores que se vean beneficiados y otros que se vean evidentemente perjudicados. Por lo tanto, como un elemento introductorio, nosotros tendremos que decir que el comercio exterior es la compra y venta de bienes y servicios que se realizan fuera de las fronteras geográficas del país. Esto es, ya sea que sea una exportación, donde yo, país, llevo mis mercancías a otro, o una importación donde yo traigo yo traigo productos de otros países. Perdón por el blooper ahí, disculpen. Y por lo tanto, el comercio exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas, tanto de control del producto como de procedimiento o de tributación. Si nosotros traemos productos de otras partes del mundo, en el país al que llegan va a cobrar un impuesto, siempre y cuando no haya un acuerdo previamente comercial establecido. Debe haber un control sobre el producto. No todos los productos que se generan en otros países pueden llegar a destino en países de otras culturas. Esto debido por la forma en cómo se trabajan o de qué están hechos o cuáles son las condiciones sobre las que se crearon, y hay un control sobre el producto. Esto es en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su uso, en cuanto a sus características, y siempre se asegura, sobre todo de la Comunidad Económica Europea, de que los productos no pongan en riesgo absoluto a ningún ciudadano. Entonces, si nosotros hablamos del comercio exterior, estaremos considerando un montón de factores y un montón de variables sobre de las cuales se ejerce el comercio. En este caso, el comercio global. El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores, aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba el comercio exterior en todos los países
es el de comercio internacional, ¿no? Por lo tanto, el comercio internacional es uno de los elementos que es un sinónimo del comercio exterior y por lo tanto nosotros debemos considerar que cada país tendrá diferentes ventajas a partir de su zona geográfica. Un ejemplo, México tiene grandes cantidades de extensión territorial y esto le permite tener diferentes productos que en otros países no existen. Nosotros tenemos grandes extensiones para la agricultura, tenemos grandes extensiones para la minería, tenemos grandes extensiones para lo que son los recursos energéticos como el petróleo, ¿no? Como la luz. Y estas son ventajas que hacen a México un país estratégico en el cual la gente quiere comercializar sus productos y México es un gran productor, sobre todo de alimentos que se llevan pues tanto a Europa como a Asia, donde, bueno, pues, reciben muy buenos pedidos y muy buen precio, ya que hay, por ejemplo, el aguacate en zonas asiáticas, donde es extremadamente caro, y bueno, no decir de los Estados Unidos, que es el principal comprador, perdón, de elementos de aguacate, ¿no? De aguacate, ¿no? Prácticamente todo el año. Por eso es que nosotros encontramos que este producto normalmente siempre es caro, ¿no? Es un ejemplo de lo que es el comercio internacional o el comercio exterior. Y bueno, ya una vez establecido la introducción de las variables que tienen que ver con el comercio, las normas que tienen que ver con el comercio exterior y las ventajas competitivas que se deben ejecutar por cualquier nación para poder comercializar sus productos o servicios en otros países, pasaríamos a lo que son las características del comercio exterior. Y el comercio exterior presenta las siguientes características básicas. Por definición, se trata de un comercio fuera de las fronteras del país que puede comerciar con una o más naciones. Ese sería el concepto básico sobre el cual nosotros arrancamos. También podemos decir que los países que comercian tienen economías abiertas o al menos tienen acuerdos comerciales de nación entre nación, y con algunos países tienen más comercio que otros, ¿no? Si nosotros no podemos comparar el comercio que tenemos con Estados Unidos, por ser un país densamente poblado y geográficamente muy grande, a el comercio que nosotros tenemos con Canadá, que sí tiene una densidad geográfica muy grande, pero que tiene una densidad poblacional más pequeña, ¿no? Esto debido, bueno, por sus condiciones climáticas. Y esto hace que si nosotros tengamos un comercio exterior más poderoso con los Estados Unidos que con Canadá, con los cuales nosotros sabemos que tenemos un acuerdo comercial de libre comercio. Y todo el comercio exterior está sujeto a normatividades especiales. ¿Sale? Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del uso, desde el punto de vista del precio o desde el punto de vista de la protección del consumidor por un producto que no sea 100% confiable. Por lo tanto, esas serían algunas características que el comercio exterior tiene para poder ejercer. El comercio exterior también presenta más características, pero estas desde el punto de vista de la coordinación entre naciones. Y dentro de esas coordinaciones que nosotros debemos encontrar del comercio exterior tendremos las siguientes. Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o convenios comerciales que buscan facilitar los procesos de intercambio. Normalmente, sea un acuerdo o sea un convenio, estos tendrán que revisarse cada cierto tiempo. Normalmente se establece que cada 10 años se tendrá que revisar el acuerdo comercial o el convenio comercial. En el punto número 2, la entrada o salida de productos genera un flujo de divisas. Cuando los países que comercian tienen distintas monedas, el valor de la divisa con respecto a la moneda local se refleja en el tipo de cambio. Entonces, si nosotros queremos comercializar un producto o un servicio, tenemos que establecer una división de moneda, ¿no? O una paridad cambiaria, que también se le conoce como con ese concepto, donde yo por $1 tengo que pagar 20 pesos, ¿no?
o 20 pesos con 21 centavos. Pero si quiero vender productos a Europa, yo sé que un euro, por cada euro yo tengo que hacer una relación de 25 pesos. Y entonces en ese sentido, bueno, pues todas las naciones podrán intercambiar sus productos a partir del fortalecimiento de su moneda y a partir de los procesos de divisiones de la moneda y paridades cambiarias. En el punto número 3, las fluctuaciones de tipo de cambio pueden afectar los flujos de comercio exterior entre los países que tienen distintas monedas. Y este punto se refiere cuando la moneda de origen, ¿no? O del país más endeble económicamente sufre por variaciones en el intercambio de pesos, de dólares a la moneda del país, ¿no? O de euros a la moneda del país. Porque imagínense ustedes que yo quiero comprar televisiones a Estados Unidos a precio de 20 pesos, pero de repente hay una crisis económica y el dólar sube a 25. Y entonces, originalmente yo tenía que pagar 20 pesos por cada dólar, y entonces ahí se va a incrementar prácticamente 5 pesos, lo que va a ser insalvable que yo pueda adquirir dichos productos. Por lo tanto, esos factores deben ser considerados para no meternos en problemas. Usualmente existe un organismo público encargado de controlar las entradas y salidas de bienes de un país. Este organismo se llama la aduana, ¿no? Y este se encarga de controlar la entrada a través de las fronteras. Por eso es que nosotros en México vemos de repente mucha piratería, porque de repente las aduanas no están haciendo su trabajo como debieran, ¿no? Y de repente dejan entrar mucha mercancía que tiene procedencia ilícita y que no entra dentro de el acuerdo comercial o el convenio comercial. Por eso es que es importante que las aduanas cumplan con su trabajo para que los empresarios legalmente constituidos puedan ver los beneficios de ese intercambio. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del comercio exterior? Bueno, nosotros vamos a tener que una de las mayores ventajas del comercio es la posibilidad de que las personas y las empresas puedan acceder a bienes y servicios más variados y baratos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la sociedad, sí nos interesa que haya más productos para que estos productos puedan llegar a cada vez más personas, ¿no? Si no tuviéramos el comercio exterior, nosotros tal vez no tendríamos toda la gama de productos de las cuales hoy gozamos, llámese electrónicos, llámese línea blanca, llámese productos tecnológicos, llámese e incluso carreras universitarias, porque hoy tenemos la apertura de que muchas universidades vengan o que nosotros podamos tomar clases en línea, ¿no? Por lo tanto, el comercio exterior impulsa la competencia entre los distintos países, evidentemente a través de los productos, y que cuenten con una disponibilidad de recursos diferentes. Sí, no sé, si nosotros queremos productos tecnológicos de primera línea, podemos traer productos de Japón, ¿no? O de China o de o de alguna de las Coreas, ¿no? Pero si nosotros queremos consumir productos alimenticios, podemos recurrir a Brasil en el caso de las carnes, ¿no? O podemos recurrir a Argentina en el caso de los vinos, o podemos recurrir a Venezuela en términos de algunos tipos de elementos agrícolas, ¿no? Entonces, por ahí el comercio es ventajoso porque nos ayuda a satisfacer necesidades que por situaciones estructurales del país o por situaciones climáticas no hemos podido cumplir, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas del comercio exterior o de los grandes elementos que nosotros podríamos rescatar. A mayor competencia, los precios normalmente se reducen y hoy podemos acceder a diferentes productos con precios realmente competitivos y precios que prácticamente están al alcance de cualquier persona. Evidentemente hay un margen sobre el cual los precios se dividen
Y bueno, pues dependiendo del poder adquisitivo de las personas, podrán acceder a un producto de primera línea con un costo realmente alto o acceder a un producto genérico a partir de las posibilidades también económicas que yo tengo. El comercio exterior también permite complementar los productos internos cuando hay una insuficiencia para poder satisfacer la demanda, ¿no? O sea, de repente si yo les hablo de las empresas tecnológicas en México, bueno, pues realmente tenemos muy pocas, ¿no? Y esas muy pocas realmente no son tan competitivas, ¿no? Y la apertura comercial hace que pues prácticamente estemos a la par de cualquier parte del mundo e incluso del primer mundo en cuanto a los productos tecnológicos que podemos adquirir, ¿no? Y esto le da una ventaja a las personas para poder sentirse, bueno, en una economía pues prácticamente de primer mundo. Evidentemente no todos lo podemos hacer porque, repito, esto depende del poder adquisitivo que nosotros tenemos, pero en términos económicos, esto le da una ventaja a prácticamente todas las personas de poder adquirir los productos que ellos quieran. Y hoy con el incremento o las ventajas de la banca electrónica, el comercio exterior cada vez se hace mucho más fácil. De hecho, estamos, y suena como comercial, pero no lo es, estamos a un clic de compra, ¿no? Y aparte, sabemos que la compra es 100% segura. También el comercio exterior impulsa la eficiencia ya que permite que los países aprovechen sus ventajas comparativas, tanto en recursos como en tecnología o en ubicación, ¿no? En el caso de México, bueno, nosotros tenemos una excelente ubicación, tenemos excelentes recursos, tal vez no tenemos mucha tecnología, pero sobre esos dos elementos basamos la economía de comercio. Y entonces eso nos hace realmente muy competitivos eh, para vender productos a otros países. Y aquí hablaríamos ya de las desventajas, ¿no? La primera desventaja es que el comercio exterior puede ser perjudicial para las empresas locales que son menos eficientes, ¿no? Evidentemente, ¿no? No podemos comparar la industria china con la industria mexicana y no tanto por la calidad o por el trabajo de la mano de obra, sino simplemente por el tipo de empresas que éstas tienen, ¿no? Por la infraestructura que se posee en países del primer mundo y donde realmente sería muy difícil competir, ¿no? Por lo tanto, la competencia es el problema más importante que tiene el comercio exterior, porque habrá empresas locales que tengan que cerrar y esto genera desempleo y el desempleo genera otros problemas sociales como la inseguridad, como la violencia, como la falta de consumo y eso genera una desestabilización económica. Por lo tanto, esa es una de las grandes desventajas que puede tener el comercio exterior, que la empresa, que la industria no esté preparada para poder establecer una competencia frontal contra las empresas de otras partes del mundo. No obstante, esto no perjudica ni a los consumidores ni a la sociedad en general en términos estructurales, ¿no? Pero sí habrá ciertos sectores que se ven afectados por la falta de empleo. Y esto tiene que ver con el libre mercado, donde se promueve la competencia para que se incremente la eficiencia y que los consumidores se sientan satisfechos de la mejor forma al poder adquirir el producto que les plazca. Y en los modelos de comercio exterior existen diferentes modelos que intentan explicar la lógica del flujo del comercio exterior durante un periodo de tiempo, intentando identificar cuáles son los factores determinantes y cómo su variación afecta al flujo comercial, ¿no? Por lo tanto, habrá diferentes modelos que nosotros podamos para poder establecer qué modelo nos es más eficaz en términos de nuestros elementos, ya sea geográficos, ya sea de recursos o ya sea tecnológicos. En este sentido, Adam Smith establece que los bienes se producirán y exportarán desde los países que tengan menores costos absolutos de producción, ¿no? Y por lo tanto, esto implica que las empresas siempre busquen el menor costo posible para poder ser más competitivas en los mercados mundiales. Por lo tanto, el modelo de comercio exterior va a tener
una ventaja relativa contra otro autor económico que se llama David Ricardo, que también es padre de la economía, ¿no? Donde lo relevante para determinar que se producirá y se transará o se comercializará a otros países no son los costos absolutos, sino los costos relativos. Que para Adam Smith lo que es importante son los costos de transportación. Yo puedo fabricar muchas unidades en mi país, pero el problema es mover esas unidades a los países donde se requiere. Y esa es uno de los modelos sobre los cuales se finca el comercio exterior, donde evidentemente para Adam Smith necesitamos intermediarios y para David Ricardo necesitamos que el producto sea barato, ¿no? Entonces ahí nosotros tendremos que establecer qué modelo nos conviene más y qué modelo a adoptar. Y el tercer modelo, el modelo Heckscher-Onlin, esta propuesta nos habla de enfocar sus productos a los bienes que son más intensivos en los factores de producción, que es más abundante en el país, ¿no? Esto es que nosotros vamos a producir más aquellos productos que se dan de forma natural más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, aquellos productos que tienen que ver con el desarrollo del campo son más fáciles de exportar que aquellos que se tienen que transformar y convertir las materias primas en productos terminados. Entonces nosotros tenemos el primer modelo donde bajamos los costos al máximo para hacer el precio atractivo en otros países. El segundo, donde hablamos de la manera de transportar, de mover nuestras mercancías a través de costos más bajos de movimiento, ¿no? Y el tercero, donde vamos a producir aquello que beneficia o que es más fácil de producir por parte del país o de sus productores para poderlo comercializar. Y el cuarto modelo, el modelo de Singer, de acuerdo a este modelo, el comercio exterior genera una relación real de intercambio entre los países desarrollados y los no desarrollados, ¿no? Por lo tanto, aquí evidentemente vamos a hacer una modificación entre los países desarrollados y subdesarrollados, donde los desarrollados le venden a los subdesarrollados para que estos siempre sigan siendo pobres y podamos seguirles vendiendo muchos años, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en un ratito en la sesión presencial. Hasta luego.